Bienvenidos. En esta sesión nos embarcaremos en una exploración exhaustiva de la teología cristiana. Nuestro objetivo es construir una base sólida, pasando de una definición básica a la comprensión de su propósito último en la vida de un creyente. Comencemos por definir nuestro tema central. ¿Qué es la teología? En su nivel más fundamental, la teología es el estudio de Dios. La palabra misma proviene de dos términos griegos, anthos, que significa Dios, y logos, que significa palabra, razón o discurso. Por lo tanto, la teología es, literalmente, discurso sobre Dios. Para el cristiano, esto no es simplemente un ejercicio filosófico abstracto. La teología cristiana es el estudio disciplinado de la autorrevelación de Dios, principalmente como se nos da en las Sagradas Escrituras. Es el intento de comprender quién es Dios, qué ha hecho, qué está haciendo y qué ha prometido hacer. Todo de una manera coherente y fiel. La teología busca responder a las preguntas más profundas de la vida desde una perspectiva divina. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la naturaleza del mundo en que vivimos? ¿Qué ha salido mal en él? ¿Cuál es la solución de Dios? ¿Y cuál es nuestro destino final? La teología cristiana aborda estas preguntas no a través de la mera especulación humana, sino escuchando atentamente las propias palabras de Dios. La Biblia no es solo una colección de textos antiguos, reglas morales o historias inspiradoras. Es la palabra de Dios inspirada, inerrante y autorizada. Es el medio principal por el cual Dios ha elegido revelarse a la humanidad. Por lo tanto, la Biblia es el fundamento y la sustancia misma de toda verdadera teología cristiana. Un concepto crucial para entender la Biblia es verla como una metanarrativa única, unificada y centrada en Cristo. Una metanarrativa es una gran historia que explica todas las historias más pequeñas dentro de ella, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia cuenta una historia principal, la historia de la redención de la humanidad por parte de Dios a través de Jesucristo. Es un drama en varios actos en creación, caída, redención y nueva creación. Cada libro, cada personaje y cada evento encuentra su significado último en relación con esta trama central. En el Antiguo Testamento vemos la promesa y la anticipación del Mesías. Los pactos, la ley, los profetas y el sistema de sacrificios apuntan todos hacia Cristo, crean un profundo sentido de expectación por aquel que vendrá a salvar al pueblo de Dios. Luego, en los Evangelios, tenemos el clímax de la historia en la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Él es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento prometió. Las epístolas, o cartas, luego desglosan el significado teológico de quién es Jesús y qué logró. Explican cómo su obra se aplica a nuestras vidas y a la Iglesia. Finalmente, el libro de Apocalipsis presenta la consumación de todas las cosas, cuando Cristo regrese para hacer nuevas todas las cosas y morar con su pueblo para siempre. Ver la Biblia de esta manera, como una historia unificada centrada en Jesús, nos protege de malinterpretar sus partes y nos ayuda a comprender el gran plan de redención de Dios ahora. ¿Cómo estudiamos correctamente esta historia unificada? Esto nos lleva a las disciplinas cruciales de la exégesis y la hermenéutica. Estos pueden sonar como términos académicos complejos, pero los conceptos son sencillos y esenciales para todo creyente. La exégesis es el proceso de estudiar cuidadosamente un texto bíblico para descubrir su significado original e intencionado. El prefijo ex significa fuera de, por lo que la exégesis es la tarea de extraer el significado fuera del texto. Esto implica prestar mucha atención a la gramática, la sintaxis, el contexto histórico, el entorno cultural y el género literario del pasaje. Hacemos preguntas como: ¿quién fue el autor original? ¿Quiénes fueron los destinatarios originales? ¿Cuál era la situación que enfrentaban, que pretendía comunicar el autor a esa audiencia específica? Una buena exégesis es como ser un detective, reuniendo cuidadosamente pistas del propio texto para comprender lo que Dios estaba diciendo a través del autor humano. La hermenéutica, por otro lado, es la ciencia
y el arte más amplios de la interpretación. Toma los resultados de la exégesis, el significado original del texto, y pregunta, ¿cómo se aplica esta verdad antigua a nosotros hoy? La hermenéutica construye un puente desde el entonces y allí, del mundo bíblico hasta él, aquí y ahora, de nuestras propias vidas. Implica principios para comprender cómo se relacionan las diferentes partes de la Biblia entre sí, cómo se conectan el Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo aplicar principios atemporales a situaciones contemporáneas. Una hermenéutica adecuada reconoce que la palabra de Dios es viva y activa, y habla con autoridad y relevancia a cada generación. Asegura que nuestra aplicación de la Escritura sea fiel a su intención original. Así, la exégesis establece lo que el texto significó, y la hermenéutica determina lo que el texto significa para nosotros. Estas dos disciplinas trabajan juntas para asegurar que manejemos la palabra de Dios con precisión. El encargo de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, es ser un obrero que usa bien la palabra de verdad. Esto requiere diligencia, cuidado y una sumisión humilde al texto. Debemos dejar que el texto hable por sí mismo, en lugar de imponerle nuestras propias ideas. Esta no es solo una tarea para pastores o eruditos. Todo cristiano que lee la Biblia está involucrado en la interpretación. Por lo tanto, aprender los principios básicos de la exégesis y la hermenéutica es una parte vital del crecimiento espiritual, que nos capacita para comprender la palabra de Dios por nosotros mismos de una manera responsable. Comprender estos métodos es crucial, porque nos ayuda a evitar un peligro significativo en la interpretación bíblica en la exégesis. Si la exégesis significa extraer el significado del texto, la exégesis es su opuesto. El prefijo eis significa hacia adentro. La exégesis es el error de leer nuestras propias ideas, prejuicios y nociones preconcebidas en el texto bíblico. Es cuando nos acercamos a la Biblia, no para escuchar lo que Dios tiene que decir, sino para encontrar apoyo a lo que ya queremos creer. Esta es una trampa sutil pero peligrosa. Esencialmente, convierte nuestras propias opiniones en la autoridad, y simplemente usamos la Biblia como una colección de textos de prueba para validarlas. La mala teología, nacida de la exégesis, puede tener consecuencias devastadoras. Puede llevar a una visión distorsionada de Dios, haciéndolo parecer más como nosotros, o más como queremos que sea, en lugar del Señor Santo y Soberano revelado en la Escritura. Esto puede conducir a una falsa seguridad, donde las personas creen que están bien con Dios, basándose en una mala comprensión de la gracia o la salvación. También puede llevar al legalismo, donde se añaden reglas hechas por el hombre al Evangelio, imponiendo pesadas cargas a las personas que Dios nunca tuvo la intención de que llevaran. A mayor escala, la mala teología ha sido la raíz de herejías que han preocupado a la Iglesia durante siglos, dividiendo a los creyentes y desviando a muchos. Una comprensión defectuosa de la naturaleza de Cristo, la Trinidad o el camino a la salvación, socava el fundamento mismo de nuestra fe. Por lo tanto, la búsqueda de una teología sólida no es un lujo intelectual, es una necesidad espiritual para la salud y protección tanto del creyente individual como de la Iglesia en su conjunto. Esto es precisamente por lo que la teología sistemática es tan valiosa. Mientras que la exégesis se centra en pasajes individuales, la teología sistemática toma la totalidad de la Escritura y busca organizar sus enseñanzas en un sistema coherente y ordenado. Pregunta: ¿qué enseña toda la Biblia sobre un tema en particular? Reúne todos los pasajes relevantes sobre temas como Dios, la humanidad, el pecado, Cristo, la salvación, el Espíritu Santo, la Iglesia y los últimos tiempos, y luego los sintetiza en un todo lógico y completo. Por ejemplo, para desarrollar una doctrina de la Trinidad, un teólogo sistemático estudiaría pasajes desde el Génesis hasta el Apocalipsis que hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mostrando cómo son personas distintas pero un solo Dios. Este enfoque tiene varios beneficios clave. Primero, nos ayuda a formar creencias bien fundamentadas y equilibradas. Al considerar todo lo que la Biblia dice sobre un tema, estamos protegidos de enfatizar demasiado un pasaje en detrimento de otros. Nos impide construir una doctrina completa sobre un solo versículo, posiblemente oscuro.
Segundo, la teología sistemática nos ayuda a identificar y comprender las conexiones lógicas entre las diferentes doctrinas. Vemos cómo nuestra comprensión del pecado afecta nuestra comprensión de la salvación y cómo nuestra visión de la naturaleza de Cristo impacta nuestra comprensión de la expiación. Revela que la doctrina cristiana es una red interconectada de verdad. Tercero, nos proporciona claridad y confianza en lo que creemos. Cuando hemos estudiado sistemáticamente la palabra de Dios, podemos articular nuestra fe más claramente a los demás y defenderla contra el error. Nos mueve de un conocimiento fragmentado de la Biblia a una comprensión unificada y sólida de la verdad de Dios. En última instancia, sin embargo, el objetivo de toda teología, ya sea bíblica, exegética o sistemática, no es simplemente la acumulación de conocimiento. El propósito final y más importante de estudiar a Dios es la adoración y la obediencia. En Romanos 11, después de una profunda exposición teológica sobre el plan soberano de salvación de Dios, el apóstol Pablo no concluye con un resumen autocomplaciente de su logro intelectual. En cambio, estalla en una doxología, un arrebato espontáneo de alabanza, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es la respuesta adecuada a una verdadera visión de Dios. Cuanto más entendemos su santidad, su soberanía, su gracia y su amor, más deberíamos ser movidos al asombro, la reverencia y la adoración. La teología que permanece solo en la cabeza y no mueve el corazón a la alabanza ha fracasado en su propósito último. La verdadera teología es transformadora. Está destinada a cambiarnos. A medida que contemplamos la gloria de Dios en su palabra, somos, como dice 2 Corintios, las 3:18, transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Esta transformación conduce naturalmente a la obediencia. Pablo sigue inmediatamente su doxología en Romanos 11, con el llamamiento práctico en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra comprensión intelectual de la misericordia de Dios debe impulsarnos a vivir toda nuestra vida como un acto de adoración. Doctrina y deber, creencia y comportamiento son inseparables. El objetivo no es solo saber acerca de Dios, sino conocer a Dios de una manera personal, íntima y que altera la vida, lo que se manifiesta en una vida de obediencia amorosa a Él y amor por nuestro prójimo. Al final, la teología cristiana es el viaje de aprender sobre el Dios que amamos, para que podamos amarlo más profundamente y seguirlo más fielmente. Gracias por unirse a esta exploración. Esperamos que esto haya proporcionado un marco claro para comprender la naturaleza y el propósito de la teología cristiana. Que su estudio de Dios lo lleve cada vez más profundo en la adoración y en una vida que lo glorifique. Lo alentamos a seguir aprendiendo y creciendo. Gracias por su atención.